El fotógrafo me llamó a las 2:13 de la madrugada. No era normal, ni por la hora, ni por su voz. Sonaba como si estuviera hablando desde el borde de algo demasiado alto. Sofía, perdón por llamarte así, pero no podía esperar a mañana, dijo. Estuve revisando las fotos de tu boda. Noté algo muy perturbador. Me incorporé en la cama, con la garganta seca. A mi lado, Daniel dormía de espaldas, la respiración tranquila, como si el mundo fuera un lugar seguro. Miré el anillo en mi mano. La misma noche, el mismo día. Apenas habían pasado unas horas desde que nos despedimos de los invitados, desde que apagamos las luces del salón y quedamos solos, por fin. ¿Qué pasó?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Hubo un silencio, de esos que pesan más que una respuesta. En varias fotos aparece alguien, dijo por fin. Un hombre, siempre cerca de ti. Y tragó saliva. Y en algunas, su cara no sale bien. No es un tema de enfoque. Es como si la cámara no pudiera atraparlo. Me quedé quieta. En mi cabeza busqué una explicación rápida. Reflejos, movimiento, una luz mala. Pero la forma en que él dijo perturbador no sonaba a técnica, sonaba a miedo. ¿Es una broma?, susurré. Ojalá lo fuera. Sofía, yo llevo 15 años fotografiando bodas. He visto de todo. Lloros, peleas, borrachos, familias complicadas. Pero esto me heló la sangre. Escuché un clic, luego otro. Me llegó un mensaje con varias fotos. Abrí la primera con la pantalla brillando en la oscuridad. Era la ceremonia, cuando Daniel y yo estábamos frente al juez, tomados de la mano. A mi lado, un poco detrás de mí, había un hombre. No lo recordaba. Traje oscuro, cabello corto, postura recta. Su mano izquierda estaba ligeramente levantada, como si quisiera tocarme el hombro, pero se detuviera a 1 centímetro. Su mirada no estaba en mí ni en Daniel, sino en el público, como si estuviera vigilando. La segunda foto era del primer baile. Daniel me sostenía por la cintura y yo reía, con la frente casi pegada a la suya. El mismo hombre estaba en el borde de la pista, muy cerca. La luz lo partía en dos, y su cara se veía rara. No borrosa, rara, como si su piel no tuviera textura, como si fuera una máscara mal puesta. La tercera foto me dio un golpe en el pecho. Era el momento del brindis. Yo levantaba mi copa, con lágrimas en los ojos, agradeciendo a todos. Y detrás de mí, reflejado en un espejo decorativo, estaba el hombre. Pero en el reflejo, su rostro se veía completamente distinto. Tenía una cicatriz profunda en la ceja, y la expresión no era de alguien feliz, era de alguien desesperado. Me cubrí la boca con la mano. ¿Quién es ese?, pregunté, aunque la pregunta sonaba absurda, como si esperara que el fotógrafo me respondiera con un nombre que yo debía conocer. No lo sé, dijo él. Revisé el registro de invitados. Nadie lo menciona. Pregunté al personal del salón. Dicen que no lo vieron. Sofía, esto va a sonar loco, pero en algunas fotos parece que te está protegiendo. La palabra protegiendo me dejó helada. Mi mente, como siempre, corrió a lo más humano. Quizá era un familiar lejano, un amigo de mi padre, un guardia del salón, pero la sensación no se iba. ¿Puedes venir mañana?, preguntó él. Quiero mostrártelo en una pantalla grande. Hay detalles que en el celular no se ven. Miré a Daniel, dormido. La idea de despertarlo me dolió, como si lo obligara a entrar en una pesadilla que aún no le pertenecía. Pero esta era nuestra vida. Y de pronto, sentí que había algo oscuro que intentaba colarse en el primer día de nuestro matrimonio. Sí, dije. Voy. Colgué. Me quedé mirando las fotos, una por una, como si fueran una puerta entreabierta. Y entonces noté algo. En la foto del brindis, en el espejo, detrás del hombre, se veía otra figura. Una figura apenas insinuada, como una sombra que no respetaba la luz del salón. Una sombra demasiado alta. Una sombra con una boca abierta que no era una boca. Tragué aire.
Por primera vez en años, sentí el impulso de rezar sin saber a quién. A la mañana siguiente, fingí un resfriado para que Daniel no insistiera en acompañarme. Fue una mentira pequeña, pero me supo amarga. Daniel era de esas personas que creen que la verdad siempre arregla algo. Yo había aprendido desde niña que a veces la verdad también puede romper. El estudio del fotógrafo quedaba en una calle tranquila, con árboles viejos y veredas húmedas. Él me recibió con ojeras profundas y la camisa mal abrochada. «Gracias por venir», dijo. Su sonrisa era un intento. No pude dormir. Me hizo pasar. En una pared había fotos de otras bodas, parejas abrazadas, familias felices, manos con anillos, niños corriendo. Todo normal, todo cálido, y sin embargo el aire de ese lugar estaba frío. Me sentó frente a una pantalla grande. Con el control en la mano, respiró hondo. «Mira esto», dijo. Puso un video corto que había armado con las fotos en secuencia, como un slideshow. Empezó con la llegada al salón. Yo bajando del auto. Daniel arreglándome el velo. Mi madre llorando, riéndose a la vez. Todo era tan hermoso que por un segundo pensé que él había exagerado. Pero entonces apareció. En la foto donde entrábamos al salón, él estaba detrás, a medio metro, como si fuera parte del cortejo. Nadie lo miraba. Ni siquiera parecía que le hicieran espacio. Era como si la gente se moviera sin notarlo. El fotógrafo amplió la imagen. «¿Ves?», dijo señalando. «El enfoque está perfecto, la luz está bien, pero su cara no obedece». Amplié yo también, acercándome tanto que casi sentí que podía tocar la pantalla. Su rostro tenía algo imposible. No era solo un desenfoque, era como si dos expresiones se superpusieran, una de calma y otra de terror. «Pasa a la siguiente», dije. El fotógrafo fue pasando, y en todas, él aparecía cerca de mí, en mi espalda, a un lado, siempre mirando alrededor, siempre alerta, nunca sonriendo. Y luego llegó la serie que me apretó el estómago. La sesión de fotos afuera del salón, en el jardín, donde nos alejamos un poco del ruido. Daniel me abrazaba por detrás, yo cerraba los ojos, respirando como si pudiera guardar ese momento para siempre. En esas fotos, el hombre estaba más lejos, al borde de unos árboles. La luz del atardecer lo recortaba como una silueta, pero en la foto ampliada se veía su mano levantada, como advirtiendo algo. El fotógrafo apretó los labios. Aquí fue cuando lo noté por primera vez. Quise borrar la foto por distraída, pero lo vi y seguí mirando. Pasó a otra foto del jardín. En esa, Daniel y yo nos besábamos. Detrás, entre los árboles, se veía la sombra alta otra vez, más definida. La sombra parecía inclinarse hacia nosotros, y el hombre estaba frente a ella. Como si se hubiera puesto entre nosotros y esa cosa. Sentí náuseas. «¿Qué es eso?», pregunté. El fotógrafo se encogió de hombros, pero su rostro era el de alguien que ya no cree en respuestas simples. «No lo sé, pero hay algo más. Mira esta». Era una foto casual, de esas que él toma sin que uno se dé cuenta. Yo sola, un segundo, antes de volver al salón, respirando. Tenía la mano en el pecho como si el vestido me apretara. El sol me pegaba en la mejilla. Detrás de mí, el hombre estaba más cerca. Se veía su perfil con claridad, y había algo en su mirada que me rompió por dentro. No era miedo por él, era miedo por mí, como un padre viendo a su hija caminar hacia un lugar peligroso. El fotógrafo amplió su cara. «¿Lo reconoces?», preguntó. Me quedé, mirando. Y ahí, en ese perfil, en la curva de la nariz, en la forma del mentón, vi un eco de alguien que había amado, un eco de alguien que ya no estaba, mi padre. No podía ser, no podía. Mi padre murió cuando yo tenía 17, un infarto en la cocina, de repente, una mañana cualquiera. Yo lo encontré en el piso, con el delantal puesto, con una taza de café derramada. A veces el mundo decide partirte en dos sin pedir permiso, y ese rostro se parecía demasiado. «No», murmuré, «no puede ser». El fotógrafo se inclinó hacia mí. «Hay un detalle. En la foto del espejo, la cicatriz. ¿Tu padre tenía una cicatriz?».
Sentí que el pecho se me hundía. Mi padre tenía una cicatriz en la ceja. Se la hizo de niño, jugando en la calle, según contaba mi abuela. Yo la besaba cuando era chica, como si con eso pudiera borrar el dolor. Me llevé la mano a la boca. El fotógrafo me miró con una mezcla de pena y miedo. Sofía, yo no quería decirlo, porque suena cruel, suena loco, pero... respiró. ¿Y si es él? El mundo se hizo pequeño. Las fotos en la pared se volvieron manchas. Mi corazón se convirtió en un tambor. Mi padre no pudo estar en mi boda. Y sin embargo... No, dije, pero era un no que pedía que fuera sí. El fotógrafo hizo clic y pasó a otra imagen. Era una foto de mi madre, sentada en una mesa, sosteniendo su copa. Sus ojos estaban rojos, la sonrisa suave. A su lado, en una silla vacía, había una mano sobre el respaldo. Solo una mano. No se veía el cuerpo, como si el cuerpo no hubiera entrado del todo en la foto. Una mano masculina. Y en esa mano, un anillo. El anillo de mi padre. Lo reconocí porque yo misma lo guardaba en una cajita desde su muerte. Lo había decidido. Iba a llevarlo conmigo ese día, en un bolsillo secreto del vestido, como un amuleto. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Daniel. Era mi manera de tenerlo cerca sin volverlo un espectáculo. Y ahora aparecía ahí, en una foto, en la mano de alguien que no podía estar vivo. Me levanté de golpe, mareada. Tengo que irme. El fotógrafo se levantó también, nervioso. Espera, por favor, hay una última cosa. Si te vas ahora, te vas a quedar con la mitad del horror. ¿Qué más puede haber?, dije con la voz quebrada. Él hizo una pausa, como si estuviera eligiendo el daño menor. Hay una foto que no te envié anoche, porque no sabía si era correcto. Me miró directo. Pero si esto es real, si de alguna manera es él, tal vez tú necesites verlo. Me senté otra vez, temblando. El fotógrafo abrió una carpeta. Sus manos no estaban firmes. Hizo clic. Apareció una foto del final de la fiesta. Yo estaba sola cerca de la salida del salón. Había música adentro, luces, gente despidiéndose. Yo miraba hacia la calle, como si estuviera pensando en el futuro. Y ahí, en la puerta, a mi lado, había un reflejo en el vidrio. Yo misma, de perfil, y detrás de mí, el hombre. Pero no era el hombre lo que me congeló. Era lo que estaba detrás de él. La sombra alta, completamente visible en el vidrio. Y esta vez, su boca parecía estar sonriendo. La sombra se inclinaba hacia mí, y el hombre, el que se parecía a mi padre, tenía la mano levantada contra el vidrio, como si empujara algo invisible hacia afuera. En el vidrio, sobre su mano, había una marca como de humo, como una huella quemada. El fotógrafo susurró. Justo después de esa foto, mi cámara se apagó sola. No volvió a prender durante 10 minutos. Yo no podía respirar. Mi mente trató de buscar una historia lógica. Alguien se coló. Es un reflejo raro. Es una coincidencia. Pero todo se caía, foto tras foto. Había algo ahí. Algo que no quería que yo fuera feliz. Y alguien que estaba intentando impedirlo. Volví a casa con las fotos guardadas como si fueran una bomba. Entré despacio para no despertar a Daniel, pero él ya estaba despierto, sentado en la cocina, con 2 tazas de té. Me miró con una preocupación suave. «¿Te sentís mal desde anoche?», dijo. «Y hoy te fuiste sin mí. Sophie, ¿qué pasa?». Yo me apoyé en el marco de la puerta. Lo vi tan bueno, tan real, tan presente, y sentí un miedo extraño. Miedo a asustarlo, miedo a que se riera, miedo a que me mirara como si yo estuviera rompiéndome. Pero Daniel no era de huir, Daniel era de quedarse. Me senté frente a él y le mostré la primera foto. Su cara cambió. «¿Quién es ese?». Le mostré la del espejo. Lo vi tragar saliva. Esto parece un error de la cámara, ¿no?». Le mostré la del jardín, la sombra alta, la postura del hombre. Daniel se inclinó sobre la pantalla, muy serio. «Esto no es un error de luz». Le mostré la mano con el anillo. Ahí, Daniel no habló, solo me miró. «Ese anillo», dijo despacio, «era de mi papá.
respondí. Daniel cerró los ojos un segundo, como si estuviera acomodando algo en su interior. ¿Dónde está ese anillo ahora? En el vestido, en el bolsillo secreto. Todavía no lo saqué. Daniel se levantó sin apuro, como si cada movimiento tuviera que ser. Exacto. Vamos a buscarlo, dijo. Fuimos al dormitorio. El vestido colgaba de una silla, blanco, hermoso, pesado de recuerdos. Metí la mano en el bolsillo interno. La cajita estaba ahí. La abrí con dedos torpes. El anillo estaba adentro. Frío, normal, real. Entonces, ¿cómo? Murmuré. Daniel no respondió. Me abrazó desde atrás, fuerte, como si su cuerpo fuera una muralla. Sophie, dijo cerca de mi oído, sea lo que sea, no te voy a dejar sola. Esa frase tan simple me hizo llorar. Pero el llanto se cortó cuando una idea me atravesó como un rayo. Mi padre. Si ese hombre era mi padre, ¿por qué estaría ahí? ¿Qué estaba protegiéndome? Y peor, ¿de qué? Esa noche no dormimos. Hablamos en voz baja. Yo le conté cosas que nunca había contado. La última conversación con mi padre, el miedo que me dejó su muerte, la culpa estúpida de no haberle dicho te quiero más veces. Daniel me tomó la mano durante todo el relato. A las 3:40, cuando el silencio por fin se instaló, escuchamos un golpe suave en la puerta. No un golpe fuerte, un toque como quien no quiere molestar. Daniel se levantó. Yo lo seguí, con el corazón en la garganta. Miramos por la mirilla. No había nadie. Daniel abrió un poco. En el piso había un sobre, sin sello, sin nombre. Solo una palabra escrita a mano. Sofía. Lo levanté. La caligrafía era familiar. Había trazos que reconocía sin querer, como cuando uno reconoce una canción con la primera nota. Abrí el sobre. Adentro había una foto impresa. Una foto que yo no había visto. Era de la boda, pero no del salón. Era de la calle, de afuera, de noche. El cielo oscuro, una farola encendida. Daniel y yo no aparecíamos. Aparecía la puerta del salón desde afuera, y en el vidrio, como un espejo, se veía el interior. Allí, en el reflejo, estaba la sombra alta. Estaba dentro, como si hubiera logrado entrar. Y delante de ella, el hombre, con la mano extendida, haciendo un gesto como de empujarla hacia atrás. Abajo de la foto había una frase, escrita con esa misma letra. No la dejes sola cuando esté triste. Me temblaron las piernas. Daniel me sostuvo. ¿De dónde salió esto?, preguntó. No lo sé, dije, y mi voz era apenas aire. Pero esa letra es como la de mi papá. Daniel miró la foto. La miró como quien mira un aviso de incendio. Esto no es una broma. Se giró hacia la puerta abierta, a la calle vacía. Alguien sabe. Cerramos con llave, pusimos la cadena, bajamos las luces, nos sentamos en el sofá, sin saber qué hacer con el miedo. Y entonces, por primera vez, noté algo que me había pasado por alto durante todo el día. En el sobre había una mancha, no de agua. Era una mancha oscura, como de ceniza, y olía a café. El mismo olor que había sentido en la cocina el día que encontré a mi padre. Se me apretó el pecho. Daniel, dije, yo creo que esto tiene que ver conmigo, con algo que me sigue desde hace tiempo. Daniel me miró con la calma de alguien que está listo para escuchar verdades raras si vienen del corazón. Contame. Respiré. Busqué palabras sencillas para algo que siempre había intentado esconder incluso de mí. Cuando mi papá murió, yo empecé a tener días oscuros. No hablo de tristeza normal. Hablo de un tipo de tristeza que te convence de cosas, que te dice que no vales, que te dice que estorbas, que te dice que el mundo estaría mejor sin vos. Daniel abrió la boca pero no habló. Solo me apretó la mano. Yo tuve pensamientos horribles, seguí. Y una vez estuve muy cerca de hacer algo irreversible. El silencio que quedó fue enorme. Las lágrimas me salían sin permiso. No lo hice, dije rápido, porque escuché un ruido en la cocina, una taza, como si alguien la hubiera dejado sobre la mesa, y olía a café. Y yo fui a ver. No había nadie, pero sentí como si alguien me estuviera mirando con tristeza, como si alguien estuviera ahí diciendo,
No. Daniel me envolvió en un abrazo. Sophie, susurró, gracias por decírmelo. Yo temblaba. Desde entonces, cada vez que caigo muy hondo, siento algo. No sé explicarlo. Como una sombra detrás de mí, como una presencia que se alimenta de mi dolor. Daniel se separó apenas para mirarme a los ojos. ¿Y crees que esa sombra es la que aparece en las fotos? Asentí, incapaz de hablar. Daniel miró la foto otra vez, la frase escrita: no la dejes sola cuando esté triste. Entonces, dijo él, esto es un aviso, y también es una promesa. Yo no sabía qué creer, pero había una parte de mí que por primera vez en años sintió una chispa de esperanza. Si esa cosa existía, también existía lo otro, algo que cuidaba, algo que amaba. Esa misma madrugada, decidimos hacer algo que parecía ridículo y al mismo tiempo necesario. Fuimos a la casa de mi madre. Mi madre vivía sola desde que mi padre murió. No sola de verdad, tenía amigas, vecinos, vida, pero sola en esa forma silenciosa que solo entienden los que pierden a alguien y se acostumbran al hueco. Tocamos la puerta. Ella abrió con el pelo desordenado y la bata puesta. Su cara pasó de sorpresa a alarma. ¿Qué pasó? ¿Están bien? No quise asustarla. Le dije que necesitaba verla, que no podía dormir. Ella nos dejó entrar sin preguntas. En la cocina de mi madre, el olor a café era constante. Era su manera de mantener vivo algo de mi padre. Yo puse el sobre la mesa. Mi madre lo miró, confundida. Le mostré la foto. Le mostré la frase. Mi madre se llevó la mano al pecho. Esa letra, dijo, y se le quebró la voz. Esa letra es de tu papá. Daniel se quedó quieto, como si su cuerpo no quisiera moverse para no romper el momento. Mi madre tomó el papel con cuidado, como si fuera frágil. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no caían, se quedaban ahí, sosteniéndose. ¿De dónde salió esto?, preguntó. Lo encontramos en la puerta, dije. Mamá, el fotógrafo, hay fotos de la boda, donde aparece alguien que se parece a papá. Mi madre cerró los ojos. Un sollozo se le escapó, pequeño, como un animal herido. Dijo, yo soñé con él anoche. Me quedé helada. ¿Qué soñaste? Mi madre respiró, buscando aire. Soñé que estaba en el salón, que ustedes bailaban, y él estaba cerca de vos. Te miraba como siempre te miraba cuando eras chica y te enfermabas. Como si quisiera meterse dentro de tu cuerpo para sacarte el dolor. Abrió los ojos. Y había algo oscuro en una esquina, y él no lo dejaba acercarse. Me senté lentamente. Daniel me miró. No dijo, esto es imposible. No dijo, es imaginación. Solo estuvo. Mi madre apretó la foto contra su pecho. Tu papá no pudo estar en tu boda, susurró. Y sin embargo, parece que encontró la manera. Yo lloré, pero era un llanto distinto. Era un llanto que dolía y al mismo tiempo curaba. Nos quedamos en la casa de mi madre hasta que amaneció. Hablamos de mi padre, de sus manías, de sus chistes malos, de cómo siempre dejaba la taza en el mismo lugar. Mi madre se rió entre lágrimas. Y entonces, en medio de esa conversación, pasó algo mínimo. Un sonido, un tintineo suave, como de porcelana. Miramos hacia la encimera. Una taza, que estaba boca arriba, ahora estaba boca abajo. No se cayó, no rodó, solo cambió. Daniel se levantó despacio y miró alrededor. No había viento, no había nadie más. Mi madre se llevó la mano a la boca. Y yo, en lugar de sentir terror, sentí algo que me atravesó como un abrazo. Como si alguien dijera, estoy acá, los escucho. Ese día, decidimos no guardar el sobre, como un secreto. Decidimos hacer lo que la frase decía, de forma literal y simple. No dejarme sola cuando estuviera triste. Suena obvio, suena fácil, pero la vida no siempre es amable. La tristeza no siempre avisa. A veces se pone un disfraz, entra por una puerta pequeña, y cuando te das cuenta, ya te cambió la forma de pensar. Los días siguientes, Daniel empezó a hacer cosas pequeñas, no grandes discursos, no frases perfectas, cosas simples.
Si me veía callada, me preguntaba, ¿querés compañía o querés silencio pero conmigo al lado? Si yo decía silencio, se sentaba cerca, sin invadir. Si yo decía compañía, me contaba algo tonto o me pedía que le ayudara a cocinar. Mi madre, por su parte, me escribía mensajes cortos. ¿Comiste? ¿Dormiste? Te quiero. Y yo empecé a responder. Empecé a decir la verdad antes de que la sombra me cerrara la boca. Una tarde, una semana después de la boda, me llegó otro mensaje del fotógrafo. Revisé más material. Apareció una cosa más. Vení si podés. Fui sola, pero con Daniel esperándome afuera. El fotógrafo me recibió con la cara pálida. Lo encontré, dijo. Lo que más miedo me da y lo que más sentido tiene. Puso un video. Era la parte final de la fiesta, cuando la gente se iba. Yo estaba abrazando a mi madre. Daniel hablaba con unos amigos. Había ruido, risas, despedidas. La cámara se movía, captando momentos, y entonces, por un segundo, enfocó hacia una esquina del salón. Allí estaba la sombra alta. No como reflejo, no como mancha, como presencia. La sombra estaba pegada a la pared, como si la pared la alimentara, y a su lado, la gente pasaba sin verla. Pero en el video, algo ocurrió. Un niño, el hijo de una prima, se acercó a esa esquina persiguiendo un globo. El globo se le escapó y fue hacia la sombra. El niño fue detrás. La sombra pareció estirarse, como si su boca quisiera reír. Yo sentí que el corazón se me detenía. Pero antes de que el niño tocara el globo, alguien apareció en el video, rápido. El hombre. Se movió como nadie se mueve en una fiesta. Directo, urgente. Se arrodilló, tomó al niño por los hombros y lo giró hacia otro lado, con cuidado pero con firmeza. Luego le devolvió el globo con una sonrisa suave. El niño rió, inocente, y se fue corriendo. Y la sombra retrocedió, como si algo la hubiera quemado. El fotógrafo detuvo el video, ampliando el rostro del hombre en ese instante de sonrisa. Era él, la cicatriz, la mirada. No era la sonrisa de alguien disfrutando una fiesta. Era la sonrisa de alguien que evitó una tragedia. Me llevé la mano al pecho. «Es mi papá», susurré. El fotógrafo asintió, con los ojos húmedos. «Y hay más, mirá». Reprodujo el video otra vez, más lento. Señaló la pared detrás de la sombra. En la pared, apenas visible, había algo escrito, como si alguien lo hubiera marcado en el yeso con la punta de una uña. Letras torcidas. Una frase corta. «No te la lleves». Me quedé sin aire. «¿Quién se la quiere llevar?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta que mi miedo estaba construyendo. El fotógrafo tragó saliva. «No sé, pero esa cosa parece interesada en la gente cuando está vulnerable, cuando está sola, cuando está triste». Ahí entendí todo de golpe. Esa sombra no era un fantasma de terror sin sentido. Era una forma de desesperanza. Era la parte del mundo que se aprovecha de los huecos. Era la voz que te dice que no importás. Y mi padre había estado peleando contra esa voz desde que murió, o desde que yo empecé a escucharla. Salí del estudio con las piernas flojas. Daniel me vio y me abrazó en la vereda sin preguntar nada. Solo me sostuvo. En el auto le conté lo del niño, lo de la frase en la pared. Daniel se quedó callado unos segundos mirando la ruta. «Sophie», dijo, «hay algo que yo no te dije». Lo miré. «Anoche», continuó, «cuando vos te dormiste, yo me levanté para tomar agua y vi una sombra en el pasillo, no como la de una lámpara, una sombra que no tenía dueño. Se me heló el cuerpo». «Me quedé quieto», dijo, «y entonces olí café y sentí, no sé cómo decirlo, como si alguien estuviera parado entre vos y esa sombra, como si me dijera, cuídala». Se le quebró la voz. «Yo no creo en muchas cosas, pero creo en vos. Y si esto existe, entonces también existe lo otro, y yo quiero estar del lado que cuida». Lloré. Lloré como si mi cuerpo estuviera soltando años de tensión. Esa noche hicimos algo que no estaba en ningún manual. No era ritual, no era religión, era humanidad. Pusimos una silla vacía en el comedor.
Sobre la silla, apoyamos la taza favorita de mi padre, la que mi madre me había regalado cuando yo me mudé, la misma de siempre. Hicimos café y hablamos. Hablé yo, mirando la silla como si estuviera loca, pero sin sentirme loca. Hablé de mi miedo, de mi culpa, de lo feliz que fui ese día, de lo triste que me daba que él no estuviera. Daniel habló también. Le dijo gracias, le dijo que prometía cuidarme. Le dijo que si alguna vez yo volvía a caer en la oscuridad, él iba a ser puente, no pared. Y entonces pasó algo pequeño otra vez. La taza se movió. 1 centímetro. Solo 1 centímetro. Como un gesto. Como un sí. Mi piel se erizó. Daniel me apretó la mano. No gritamos, no corrimos, no llamamos a nadie. Nos quedamos. Nos quedamos porque por primera vez el miedo no estaba ganando. Y ese fue el verdadero giro de todo esto. No era una historia sobre una cosa oscura. Era una historia sobre lo que la enfrenta. Los meses siguientes no fueron perfectos. La vida nunca es perfecta. Hubo días en los que me sentí bien. Hubo días en los que me sentí al borde de un pozo. Hubo discusiones tontas por cansancio, por trabajo, por dinero, por nada. Pero en cada día difícil, Daniel hizo lo mismo, se quedó. Y yo hice algo nuevo. Pedí ayuda antes de romperme. Una noche, después de un día horrible, me encerré en el baño con el corazón acelerado. Sentí esa vieja voz adentro. No molestes, no digas nada, cállate. Y por primera vez, la enfrenté con una frase simple que salió de mi boca sin pensar. Tengo miedo. Daniel se levantó del sofá al instante. No con desesperación, con firmeza. Se sentó del otro lado de la puerta. Estoy acá, dijo. No tenés que decir nada más, solo respira conmigo. Respiramos. Yo con la frente apoyada en la puerta, él con la mano pegada a la madera. Y de fondo, muy suave, llegó el olor a café. En ese momento entendí el mensaje completo. No era solo, no la dejes sola cuando esté triste. Era, la tristeza no es un monstruo invencible si hay manos. Si alguien se queda, si alguien pregunta, si alguien escucha. La sombra se alimenta del aislamiento, el cuidado la debilita. Ese día, cuando salí del baño, Daniel me abrazó y yo lloré en su cuello. Lloré sin vergüenza. Y en la cocina, la taza estaba boca abajo. Como aquella madrugada, como un recordatorio silencioso. Estoy acá. Sigan. Un año después, el fotógrafo nos invitó a su estudio. Quería darnos el álbum final, ya impreso. Cuando lo abrió sobre la mesa, yo temblé un poco. Una parte de mí no quería ver de nuevo a la sombra, no quería invocarla con la mirada. Pero el fotógrafo sonrió, esta vez con una paz distinta. No aparece más, dijo. No sé cómo explicarlo. En las fotos después de la boda, en las sesiones de pareja, no hay nada raro. Es como si algo se hubiera cerrado. Pasé las páginas. Daniel y yo en un parque, riendo, abrazados, yo con la cabeza sobre su hombro, sin sombras. Extrañas. En la última página había una foto que yo no recordaba que él hubiera tomado. Era del final de la boda, justo antes de que saliéramos del salón. Daniel y yo, de espaldas, mirando la calle. La luz de afuera parecía una promesa, y en el vidrio de la puerta, apenas visible, estaba el reflejo del hombre, mi padre. No mirando la sombra, mirándonos a nosotros. Y esta vez su cara se veía clara. Sonreía de verdad. La cicatriz en la ceja, sí, pero sus ojos eran los de siempre. Los de un amor que no sabe irse. Debajo, el fotógrafo había escrito una frase pequeña, como nota personal. Hay cosas que la cámara no entiende, pero el corazón sí. Me llevé el álbum al pecho. Daniel me besó la frente. Salimos del estudio de la mano. En la calle, un hombre desconocido nos sostuvo la puerta de una cafetería. Algo tan simple, un gesto mínimo, pero ese día me golpeó distinto. Entramos, pedimos café, nos sentamos cerca de la ventana. Afuera, el mundo seguía siendo el mundo. Gente apurada, autos, ruido, vida. Daniel me miró y sonrió. ¿En qué pensás? Miré mi taza.
En que a veces creemos que la bondad tiene que ser enorme para servir, dije. Pero no, a veces es quedarte sentado del otro lado de una puerta. A veces es escribir, ¿comiste? A veces es sostener una puerta. A veces es una silla vacía con una taza. Daniel asintió. Y a veces, dijo, es que alguien, incluso después de irse, todavía te cuide. Yo apreté su mano y me prometí algo, con una claridad que no había tenido nunca. Si algún día veía a alguien con esa tristeza peligrosa en los ojos, no iba a pasar de largo. No iba a decir, no es mi problema. No iba a pensar, no sé qué decir. Iba a hacer lo que mi padre, lo que Daniel, lo que mi madre hicieron por mí, quedarme. Porque al final, la humanidad no se mide por lo que sentimos cuando todo está bien. Se mide por lo que hacemos cuando alguien está por caerse. Y a veces, una sola presencia, una sola mano, una sola frase simple, puede ser la diferencia entre una sombra que gana y un amor que se queda.